Mi nombre es Augusto Meneses, y cometí el error de creer que el amor bastaría para borrar el pasado. Me equivoqué. Mi nuera, la mujer a la que yo misma le presenté a mi hijo, se casó con él por venganza. Y el verdadero objetivo siempre fui yo. La gente cree que la justicia llega con sirenas, abogados y tribunales. Pero no. A veces, llega con tacones altos, una dulce sonrisa y ojos que ocultan un plan. Solo me di cuenta cuando ya era demasiado tarde. Cuando la traición ya había tomado la forma de mi propia culpa. Al principio, parecía una historia familiar. Vi a mi hijo feliz, enamorado, y sentí paz. Pero la verdad ya había comenzado. Silenciosa, calculada, inevitable. Cada uno de sus gestos tenía un propósito. Cada palabra era una pieza del rompecabezas que yo mismo armé años atrás, cuando destruí la vida de un hombre inocente. Su padre. Hoy lo entiendo. No se trataba solo de venganza, sino de justicia silenciosa y griega. Paradójicamente, yo era a la vez juez y acusado en esta historia. El secreto familiar que había mantenido oculto regresó con un rostro, una voz y lágrimas. Su confesión fue el veredicto que me condenó sin necesidad de testigos. Pero hay algo que nadie sabe, algo que ni siquiera ella ha descubierto. Porque la verdad, por muy incómoda que sea, nunca sale a la luz por completo. Siempre hay una pista oculta, un giro inesperado, una segunda perdición moral al acecho. Y de eso es de lo que necesito hablarte. Siempre creí que el peligro venía de fuera, de extraños, rivales, enemigos jurados. Pero aprendí, demasiado tarde, que el verdadero veneno puede servirse en la misma mesa. El desenmascaramiento comenzó en mi interior, cuando me di cuenta de que algo no encajaba en los gestos de mi nuera. La justicia silenciosa ya estaba en marcha, y yo no tenía ni idea. La traición, a veces, no viene de quienes te odian, sino de quienes han aprendido a sonreír como tú. Llegó como un rayo de luz, educada, dulce, generosa. La recibí como a una hija, sin imaginar que cada palabra que pronunciaba formaba parte de un plan meticuloso. Un secreto familiar recorría las venas de ese matrimonio, una sombra que yo misma había creado años atrás. Ella no solo quería amor, quería venganza. Y, en el fondo, presentía que algo en esa dulzura era una farsa. ¿Sabes? Hay veces que el instinto se impone a la razón. Su mirada a veces me traspasaba como buscando una confesión oculta. E irónicamente, la encontraba, no en mis palabras, sino en mi silencio. Yo era un hombre con un pasado aparentemente intachable, pero sucio por dentro. Había pruebas ocultas, enterradas entre el orgullo y el arrepentimiento. Mi mentor solía decir, la verdad incómoda siempre vuelve, aunque se disfrace de amabilidad. En aquel entonces, me reía de esa frase. Hoy, es la banda sonora de mi decadencia moral. Aquella mujer, a quien consideraba frágil, era el reflejo de la justicia que fingí ignorar en el pasado. No necesitaba alzar la voz, su mirada ya lo decía todo. Y lo más inquietante, empecé a admirarla. La fortaleza con la que mantenía su papel, la calma con la que se desenmascaraba. Era como verme a mí misma, años atrás, planeando mis victorias. Solo que esta vez, el juego se volvía en mi contra. Y algo dentro de mí me decía que su próximo movimiento revelaría mucho más que una simple venganza familiar. La ceremonia fue perfecta. Flores, sonrisas, promesas. Vi a mi hijo feliz y creí presenciar el comienzo de una nueva etapa para nuestra familia. Poco sabía que aquel, sí, era el primer acto de una venganza cuidadosamente planeada. Tras cada una de sus miradas se escondía una prueba oculta, una verdad incómoda que nadie quería ver. Y yo, cegada por la vanidad, me convertí en testigo de mi propia condena. Todo en ella estaba calculado, desde el vestido blanco hasta la forma en que pronunciaba nuestro apellido. Creí ver amor, pero era estrategia. El desenmascaramiento se produjo gradualmente, disfrazado de ternura. Mi mentor me advirtió una vez, los golpes más duros los dan las manos que acarician. Hoy entiendo a qué se refería. La justicia silenciosa se mueve sin hacer ruido, y cuando nos damos cuenta, ya somos sus prisioneros. Con el tiempo,
Empecé a notar pequeños detalles, miradas esquivas, preguntas sutiles, un interés inusual por el pasado. Quería reconstruir lo que yo había destruido, pero a su manera. La traición, en ese caso, no era contra mi hijo, sino contra mí. Y cada gesto de cariño le recordaba que yo había causado dolor a alguien a quien ella amaba. El secreto familiar se desenterraba en silencio, sin testigos. Una noche, encontré una vieja fotografía en el pasillo. Era el rostro de un hombre al que preferiría olvidar, su padre. Se me heló la sangre. Ahí estaba la prueba oculta, la pieza que faltaba del rompecabezas. Mi culpa tenía nombre, historia y heredero. Fue entonces cuando lo comprendí. El matrimonio no era un nuevo comienzo, sino el escenario para la justicia que el destino me había reservado. Y lo más irónico es que no necesitó mentir. Simplemente me dejó creer lo que quería ver. Esa es la esencia de la verdadera venganza. Dejar que el enemigo cave su propia tumba creyendo estar a salvo. Me convertí en el artífice de mi propia ruina moral, y ella simplemente observó. Aún así, algo me decía que su confesión aún estaba por llegar, y que el impacto sería devastador. Una noche me miró a los ojos y me dijo, «Ahora entenderás lo que es perderlo todo sin previo aviso». Esas palabras hirieron más que cualquier cuchillo. La revelación fue repentina, casi cruel, y a la vez, necesaria. Su confesión llegó como un torbellino, arrasando con años de aparente paz. Fue el regreso de la verdad incómoda, la que había intentado enterrar junto con el pasado. Me quedé sin aliento, como si el tiempo se hubiera detenido. Habló de su padre, de la ruina, de la humillación pública que le había causado. Cada palabra era una prueba oculta de la que había fingido que no existía. Mi mentor solía decir, cuando la verdad decide hablar, ningún muro puede contenerla. Y allí estaba yo, enfrentando mi propia condena, escuchando cómo la justicia silenciosa tomaba voz de quien más me había engañado. No gritó, no lloró, no tembló. Habló como si cumpliera una misión. Dijo que se me acercó por venganza, que se casó con mi hijo para tocar la herida que ocultaba bajo mi traje. Y, lo peor de todo, lo logró. La traición había cambiado de bando. Ya no sabía si era la víctima o el culpable. La ruina moral que había temido toda mi vida por fin había llegado, y venía de manos a las que una vez bendecí. En el fondo, admiraba su valentía. No era solo una mujer herida, sino un reflejo del dolor que yo misma había causado. Su confesión me recordó que la justicia, cuando se demora, madura. Llega aguda, precisa y adorna el rostro de quienes menos lo esperamos. Me convertí en el ejemplo perfecto de lo que mi mentor me enseñó. Quien huye de la verdad corre en círculos hasta que la encuentra. Y aún en medio de la vergüenza, percibí algo más profundo. No parecía feliz. Había arrepentimiento en el rabillo de sus ojos, un temblor contenido en sus manos. Como si el precio de la venganza fuera más alto de lo que imaginaba. Supe entonces que el siguiente capítulo no solo sería mi juicio, sino también el suyo. La justicia silenciosa es implacable y no distingue entre culpable y vengador. Vi crecer su odio como una planta venenosa que, al final, también la envenenó a ella. Con cada intento de herirme, algo dentro de ella se quebraba. La venganza parecía dulce al principio, pero pronto se reveló como una prisión. Y fue entonces cuando lo comprendí. El desenmascaramiento ya no se trataba de mí, sino de ella misma. Mi mentor solía decir que la venganza es como sostener un carbón ardiendo, esperando el momento oportuno para arrojárselo a alguien. El primero en quemarse eres tú. Lo vi suceder ante mis propios ojos. Se convirtió en rehén de su propio dolor, víctima de un plan que, irónicamente, ya había cumplido su propósito. La decadencia moral comenzó, y no fue la mía, sino la suya. Y la verdad incómoda es que comencé a sentir compasión. Las peleas, las miradas frías, las palabras hirientes. Todo se desmoronaba. El matrimonio de mi hijo se había convertido en un campo minado. El amor, antes fingido, ahora se mezclaba con un arrepentimiento que intentaba ocultar. Era como si por fin hubiera comprendido el precio de la traición. La prueba oculta que guardaba en su corazón no era contra mí, sino contra sí misma.
Comencé a ver en ella un reflejo de mi propia juventud, impulsiva, vengativa, cegada por la venganza. Y era extraño admitirlo, esa mujer me estaba enseñando sobre mí misma. El desenmascaramiento se fue revelando capa tras capa, descubriendo que tanto la perpetradora como la víctima habían bebido de la misma fuente de amargura. Al final, la justicia silenciosa no perdonó a nadie. Fue entonces cuando comprendí lo que realmente estaba en juego. Ya no se trataba de destruir a la otra persona, sino de sobrevivir al propio pasado. Empezó a titubear, a mostrar culpa, como si el peso de la confesión aún la aplastara por dentro. Sabía que algo iba a suceder, un acto final, quizá, donde la verdad saldría a la luz sin ningún tipo de máscara. Y temí tener razón. Regresó a mí días después, con los ojos cansados y las manos temblorosas. Ya no había ira, solo el peso del arrepentimiento. Dijo que no quería seguir luchando, que su silencio era ahora una súplica de perdón. La justicia silenciosa había cumplido su cometido, despojarnos de nuestras máscaras. El secreto familiar quedó al descubierto, y la revelación final no fue suya, sino mía. Mi mentor siempre decía que nadie gana una guerra de sangre. Y lo comprendí en ese preciso instante, al ver a esa mujer que una vez quiso destruirme, pero que ahora lloraba ante mí. Lo que quedaba era la incómoda verdad. Ambas éramos víctimas del mismo dolor. Yo, del orgullo. Ella, de la sed de venganza. Y, al final, el castigo fue vernos reflejadas la una en la otra. La confesión, que antes había sonado como una sentencia, ahora parecía un lamento. Admitió haber amado a mi hijo, incluso sin quererlo. Dijo que, en algún momento, la venganza perdió su sentido. La decadencia moral se transformó en redención, y el odio dio paso a un respeto silencioso. Era extraño sentir paz en medio de tanta devastación emocional, pero era la primera señal de sanación. Mientras hablaba, comprendí que el tiempo es un juez más sabio que cualquier tribunal. No había necesidad de escándalo ni de venganza pública. La vida se encargó de igualar las cosas. La evidencia oculta, la traición, la culpa y la justicia, todo había quedado al descubierto con precisión milimétrica. Y, por primera vez, acepté que merecía escuchar cada palabra que dijo. Cuando se marchó, solo quedó el sonido del reloj de pared, el mismo que marcaba las cenas familiares. Pero ahora, cada tic parecía susurrar una nueva frase. El verdadero desenmascaramiento consiste en reconocer la propia sombra. Y en ese instante, supe que aún había algo que decir, algo que podría cambiarlo todo de nuevo. Si algo he aprendido de todo esto, es que nadie puede escapar de la verdad por mucho tiempo. Justicia silenciosa, ella no necesita público. Trabaja en la oscuridad, observando, esperando el momento preciso para actuar. Y cuando llega, no trae gritos, trae espejos. Así fue conmigo. El desenmascaramiento comenzó en casa, pero terminó dentro de mí. Creía tener el control, que el pasado podía olvidarse, que los errores podían ocultarse bajo alfombras caras y sonrisas fingidas. Pero la vida tiene la costumbre de cobrar todas las deudas. Traición que yo provoqué volvió en forma de confesión, y el secreto familiar lo que oculté se convirtió en mi condena. Ahora me pregunto, ¿cuántas personas viven como yo viví, fingiendo que la culpa se ha dormido, cuando en realidad solo ha cambiado de rostro? ¿Cuántos actos de venganza nacen disfrazados de perdón? ¿Y cuántas veces el «felices para siempre» es solo el preludio de algo más, verdad incómoda a punto de explotar? Si esta historia te hizo reflexionar, es porque tal vez haya algo en tu interior. Un recuerdo, un arrepentimiento, una herida que aún clama justicia. No una venganza fría, sino una que libera, que transforma. El tiempo siempre revela quiénes fuimos en realidad. La pregunta es, ¿estás listo para verte sin las máscaras? Así que te invito a que me acompañes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y descubre lo que se esconde tras las historias que nadie se atreve a contar. Porque la próxima revelación podría ser la tuya.